Amigas, amigos, bienvenidos. Un placer estar con ustedes. Hoy, el Foro Dominical, vamos a conversar con el abogado José Urbina, el defensor del doctor Luis Vermont y de los hermanos Vermont. Vamos a tratar de explicar toda esta situación jurídica que se ha presentado con el caso de los hermanos Vermont. Bienvenido, doctor. Bien, buenos días, muchas gracias. La presencia en este programa es para poder llevar un mensaje y una aclaratoria a la comunidad en general del Táchira. El doctor Luis Vermont ha sido señalado de acaparador, mencionando un procedimiento que se llevó a cabo en las Vegas de Tariba. Este procedimiento en el que se detectaron grandes cantidades de arroz, alimentos, pañales y perrarina. 70 toneladas hablaban. 70 toneladas, uno de los más grandes que se ha visto a nivel regional y creo que nacional. Hacen ver a mis defendidos, porque son dos, son los hermanos Vermont, Sí, como responsables de este gran alijo de mercancía, lo cual es totalmente falso. Y ante la opinión pública manifiesto y ratifico que en el expediente que ellos atañen no aparece ningún tipo de decomiso de mercancía de estos tipos, del que ya se ha señalado en los medios de comunicación. El de los alimentos. El de los alimentos. Ajá. Fue realmente una confusión. De hecho, existe un local adyacente en el que sí se realizó un procedimiento bastante grande y en el que hasta los momentos no tengo conocimiento de que existan detenidos. Lamentablemente, mis defendidos, por casualidad, por mala racha, se hicieron presentes en el local de al lado y en una actitud un poco acelerada, un poco desproporcionada, los organismos policiales que allí se encontraron, supongo que quisieron tener un premio, llevar ante la opinión pública de que había un responsable, combinando procedimientos que son completamente independientes y aparte, y proceden a la detención de estos ciudadanos. Estamos hablando de los depósitos de las Vegas de Tariba. De los depósitos de la Vegas de Tariba. El que estaba al lado es el que tenía la mercancía de los alimentos. Sí, ahí detectaron Usted esa tiene gran... una gráfica ahí, lo podemos ver. Ah, si ilustramos un realmente poquito. en ese expediente, A esta cámara lo podemos. Ajá, explíquelo ahí. como ustedes pueden ver, a mano izquierda se ven los funcionarios policiales y se ve la entrada del galpón donde hacen la detención de los 70 toneladas de mercancía. Y al lado hay un garaje, no es un galpón, un garaje que era un negocio que mantenía el señor José Vermont, porque hay que deslindar algo muy importante en cuanto a la defensa. En primer lugar, ese pequeño local, ese pequeño garaje en el que se detectaron lubricantes para vehículos que estaban vencidos, algunas cauchos, algunas tripas y repuestos de moto, era administrado y era un negocio personal del señor José Vermont, no del abogado Luis Vermont. Esa es el primer señalamiento. En segundo lugar, no existe responsabilidad ni por parte de Luis Vermont ni de su hermano en relación al acaparamiento de alimentos. Y si nos vamos a la parte de lo que son los lubricantes y los cauchos, los mismos se encuentran vencidos. Cabe acotar de que el ánimo penal o el ánimo delictivo que le quieren imputar a estos ciudadanos se desvanece por el solo hecho de que no se pudo abrir más el negocio, no se puede hablar de acaparamiento. Es noticia. Estaba cerrado. Estaba cerrado porque desde la época de las guarimbas, él no pudo volver a ese negocio. Las guarimbas estaban ubicadas justamente al frente de esos locales que ustedes acaban de ver en la gráfica. Él no pudo regresar para su local. De hecho, por esa presión que recibieron, porque además de que él fue atracado 2 veces en ese punto, donde ustedes pudieron ver la imagen, en razón de ello es que a él la mercancía se le venció. Y mal puede un comerciante vender una mercancía que se encuentra vencida. Por eso no la... Entonces no pueden castigarme imputándome un delito por no cometer otro delito. Porque yo no puedo vender un caucho que esté vencido a un motorizado para que salga a la calle y se estrelle y hasta pueda perder la vida, pueda causar un accidente peor. Entonces no se entiende realmente el proceder que existió en estos acontecimientos. Se señala de acaparador. Se señala de acaparador, pero ¿acaparador de qué? Ya expliqué. Por un lado la mercancía está vencida y por otro lado la mercancía que allí se encontraba no ocupa o no alcanza a llenar
un camión de los que se conocen comúnmente como camiones 350. Es realmente poca la mercancía. ¿Por qué quedó privado de libertad Luis Bermo? Eso es una suerte de sorteo, eso es un sorteo que hubo allí. Para mí, los funcionarios policiales que estaban levantando el procedimiento de al lado se dejaron llevar por el ánimo, por el ímpetu. Realmente no los culpo, porque hasta uno mismo podría caer en el error de al ver aquel galpón lleno de tanta mercancía, de arroz, de azúcar, de aceite comestible, se dejaron llevar por las emociones y no habían responsables en ese momento. Por casualidad, ven el local de al lado, que hay un poquito de aceite lubricante, unos cauchitos, llaman al señor y dicen, vamos a efectuar una detención. Posiblemente quisieron dar resultados ante la opinión pública. Sí, pero se están perjudicando en personas que son totalmente inocentes. ¿No tiene nada que ver con los propietarios del local, Luis? No, los propietarios del local... ¿Ni los conoce? El propietario del local, de varios locales de la zona, creo que son 3 o 4 galpones, incluido un estacionamiento y una venta de hamburguesas, es un señor de nombre Vicente. El apellido ahorita pues no lo tengo realmente. Es una persona natural quien tiene arrendado, incluso eso es una prueba que se tiene que llevar al proceso. El señor Vicente tiene arrendado varios locales allí y él sabe que son por separado. Sí. Bien, yo me he tomado la libertad de indagar acerca del procedimiento de al lado. O, lógicamente no tengo acceso al expediente ni puedo tenerlo porque es una causa completamente separada a los Bermos y en la cual yo no tengo nada que ver. Pero allí se mencionó en los medios de comunicación la existencia de una empresa propietaria de esos productos de primera necesidad. Se habló de Agropecuaria del Porvenir, pero realmente es Agroinsumos El Porvenir. Y aquí tengo una copia certificada de su registro mercantil. Bien, si observamos la dirección que aparece de esta empresa Agroinsumos El Porvenir, en la copia certificada podemos observar que es la avenida 0, principal de La Vega de Táriba, Galpón 201, municipio Cárdenas del estado Táchira. Aquí ustedes pueden observar la dirección de la empresa. Es la empresa responsable de ese decomiso de grandes cantidades de alimentos y artículos de primera necesidad. Asimismo, solicito que estas personas, bien sea porque se han traído o aprendidos por los órganos de tener alguna responsabilidad, pues aclaren o no, si realmente tienen algo que ver. Son tres personas que son accionistas y aparte son los administradores de la empresa. Son Yulendi Cárdenas, Franklin Javier y Juan Gutiérrez Jaramillo, en calidad de presidente, vicepresidente y director administrativo. Aquí están los papeles. No se sabe nada. No tengo información de nada, ¿verdad? De ellos es que hay que tener noticias para que respondan. Y ahí es donde está la clave. Ahí es donde está la clave. Entonces ofrezco esto a los medios oficiales, a los organismos policiales y judiciales para que realicen las investigaciones. Bueno, yo no sé si usted tiene esa información, pero extraoficialmente se ha manejado que hay órdenes de captura ya de estas personas. Ese es el detalle, extraoficialmente. Sí. Pero precisamente por información extraoficial y no confirmada es que lamentablemente mis defendidos se encuentran privados de libertad. Las boletas de captura se libran en ese instante, ¿no? Realmente no. Procesalmente hablando, hay una detención por una consideración de un delito en flagrancia, sí. Y posteriormente el ciudadano juez de control que conoce del caso es el que estima si se mantiene o no la privacidad de libertad. Yo creo que por lo impactante de la noticia y del alijo encontrado en el gran galpón de alimentos y artículos de primera necesidad, el ciudadano juez decidió mantener esa privativa, mientras que se aclaran los hechos. Es oportuno destacar de que el órgano jurisdiccional, en este caso el juez, tiene en cierta forma una información limitada, hasta tanto no se realicen más diligencias de investigación, hasta tanto la Fiscalía o representante del Ministerio Público no lleve más pruebas a proceso y los defensores también lo hagamos, para que se forme una convicción más sólida, claro, acerca de los hechos y pueda tomar otro tipo de decisión ajustada a la realidad. Sí, el caso se mantiene ahí, ¿no? En esa expectativa, buscando quiénes son los responsables del otro galpón. Claro, son dos expedientes aparte. Claro. Primero,
era demostrar a la comunidad en general y desmontar esa matriz de opinión en el cual se le quiere imputar a los hermanos Vermont un caso que es completamente ajeno. Y eso es lo que tiene usted que demostrar como abogado. ¿Cómo no? Bueno, es José Urbina, el abogado defensor de Luis Vermont. Vamos a continuar hablando sobre este caso porque es una figura pública, tenía un cargo muy representativo en el Estado, pues, y por eso la opinión pública volcó su atención hacia este caso. Vamos a seguir conversando sobre esto, es decir, en lo que el expediente le permita a usted aclarar sobre eso. Ya regresamos. El abogado José Urbina, el defensor de Luis Vermont. Le decía que es una figura pública y seguramente por eso pues, la opinión en lo que tiene que ver con los medios de comunicación se volcó al interés de esto, ¿no? Al estar el detenido. Fíjese que ni siquiera se menciona al hermano, sino a Luis Vermont como registrador. Eso es correcto. Sí, es más difícil todavía la situación así, ¿no? Sí, yo creo que por eso es que han tenido más cuidado y creo que influyó eso en mantenerlo en privativa mientras que se aclara mejor la situación. Sí, pero esto, el daño que se le ha causado, digo yo, sí, de demostrarse que no es culpable, por ejemplo, es un daño revertir eso. Es un daño bastante grave. Desde el punto de vista político lo podemos llamar y social y moral, por supuesto. Desde el punto de vista jurídico, seguro estoy de que vamos a llevar a la convicción tanto a la representante del Ministerio Público como al juez de la inocencia de mis defendidos, de que realmente en el caso de ellos no existe un delito, simplemente pueden existir cuestiones de desacato a normas administrativas, puede ser, o simplemente descuido, pero llegar a punto de delito o una falta. ¿Qué es eso lo que tienen que demostrar? Es correcto. Es decir, esa es la estrategia desde el punto de vista de la defensa técnica, ¿verdad? Realizar la diligencia de investigación, en estos casos son pruebas, para ir evacuando y llevarlas a conocimiento del juez. Pueden ser testigos, pueden ser informes, informes del estado de la mercancía que realmente ellos tenían, que si esos cauchos estaban vencidos o no, la procedencia, si deberían ser comercializados o no, para que posteriormente, pues, una vez de que también se razone más en relación al asunto, se pueda tomar una decisión más satisfactoria. Sí, por la figura de registrador. Por la figura de registrador. Una de las posiciones que llamó poderosamente la atención a los medios de comunicación fue lo que dijo el gobernador respecto a Luis. No solo el ciudadano gobernador, muchas personas, pues, lamentablemente fueron sorprendidas en su mala fe. Fueron sorprendidas ante el impacto publicitario, ante el impacto mediático y se creyó a primer momento sobre lo que apareció en los medios de comunicación y sobre los rumores y especulaciones. Porque lamentablemente hay que estar en un asunto específico para poder conocer la realidad. En este caso en especial me doy cuenta de que muchas veces, y en muchos casos que nunca se sabrán en la opinión pública, hay una realidad verdadera en el expediente, como en este caso, hay una realidad completamente diferente a la que se maneja en los medios de comunicación y en el público en general. Yo creo que han sido sorprendidos en su buena fe y que tomaron la noticia muy a la ligera, pero para eso hay tiempo de rectificar y una vez que tengamos las resultas procesales, pues se podrá mejor señalar a la opinión pública qué es lo que sucede. Porque, doctor, la posición del gobernador es clave. Y de la forma en que lo enfocó, pues uno pudiera decir que el gobernador se está desligando del caso Luis Vermont y que sean las autoridades, los jueces, los tribunales quienes participen. Pues así debe ser, él debe desligarse. Y realmente, pues, él no tiene nada que ver desde el punto de vista judicial. Él simplemente sale a hacer una declaración con respecto a la información de primer momento, al impacto, sí, y uno que otro rumor. Creo que el error, intencional o no, inició desde el punto de vista policial, cuando ellos pasan sus novedades a los organismos correspondientes. No supieron deslindar y hablar desde un principio de
de cuál era el caso de los alimentos, de cuál era el caso de primera necesidad, de cuál era el caso del gran allanamiento y cuál era el caso, aparte, del señor José Vermont. Porque como dije al inicio, ahí nada tiene que ver, ni económicamente, ni personalmente, del señor Luis Vermont. En el local del señor Josué. Él simplemente quiso prestar un apoyo moral. Su hermano, pues no tiene conocimiento, de mira, me están llamando, que tengo que abrir el local que yo tengo en Las Vegas de Táriba. Y de hecho es el señor Luis Vermont quien le da la cola. Eso fue aproximadamente a las 4:30 de la tarde, porque la gente está hablando que desde la madrugada estaban allí, no. Bueno, eso le iba a preguntar, ¿no? ¿Por qué Luis Vermont estaba en ese momento en el local? Él no estaba, ojo, cuando el procedimiento policial, para aclarar algo, llevaba aproximadamente 3 días. Este procedimiento policial está relacionado con unos galpones ubicados en Ureña, en Junín y de Las Vegas de Táriba, que son aparentemente los del caso de la agropecuaria o agroinsumos El Porvenir. Sí. Ya tenían los funcionarios varios días allí, en este local de Las Vegas de Táriba. Tengo ese conocimiento no confirmado, y ellos desde el local donde detectan los alimentos y los artículos de primera necesidad se asoman por unas ventanas y observan que al lado hay un garaje donde hay algunos lubricantes, algunos cauchos y repuestos de moto. Es allí cuando se comunican con el dueño de los inmuebles, señor Vicente, y él contacta a los Vermont, señalándole, mira, aquí hay una comisión, hay un procedimiento policial, por favor, apérsonas aquí porque ellos quieren revisar y ver qué hay dentro de ese garaje. Llaman a José. Llaman a José, pero José había cambiado el número telefónico y buscan al fiador, que es Luis Vermont. Luis Vermont busca a su hermano, le dice, vamos a ver qué es lo que está pasando allá, vamos para que des la cara. Sí. Porque no hay nada que temer, no hay ningún tipo de delito. Se acercan allí y voluntariamente acceden a abrir el portón, porque realmente ahí no había orden de allanamiento. Fue una solicitud de un funcionario que le pidió al señor Josué, por favor, ¿me puedo abrir? Yo quiero observar qué hay dentro de ese local. Y como no hay nada que temer, él simplemente abrió el local. Ellos pasan, inspeccionan y, repito lo que dije hace rato, yo creo que fue por el momento, el gran alijo, y quisieron como involucrar todo y quedan detenidos. Lamentablemente, pues... ¿Y son las dos únicas personas que están detenidas? Son las únicas 2 personas que están detenidas. Y para ese momento no habían detenidos al lado, en el local del gran problema. Nadie estaba ahí presente. No habían. Ahora, por eso presume usted, doctor, que la información que le llegó al gobernador de primera mano no es la exacta, ¿no? No es la exacta, no es la exacta, y lamentablemente no puedo revelar seguramente más. Por eso él no puedo revelar más asuntos internos del expediente, pero en el expediente judicial no se menciona absolutamente nada. No, por eso yo le dije al comienzo que lo que se pueda decir es correcto. Mire, ¿por qué se habla de 40 días detenido el doctor Luis Vermont? Esos son procedimientos establecidos en el Código Orgánico Procesal Penal. Una vez que el detenido en fragancia, en presunta fragancia, es puesto a órdenes del tribunal y se le califica la misma, se apertura un lapso de 45 días. 45 días. Para que la fiscal del Ministerio Público y la defensa continúen la investigación, aporten los elementos y llegar a un acto conclusivo. Sí, de esos 45 días se define si queda libre o si se mantiene la privativa de libertad. Sin embargo, es posible de que mediante diligencia de investigación, si contamos realmente con la buena fe por parte del Ministerio Público y se hace con diligencia, se evacúan con diligencia las diligencias de investigación o pruebas que presenta la defensa, podríamos llegar a una revisión de medida antes de los 45 días. Antes de los 45 días. Es posible. La estrategia suya es esa, precisamente, demostrar todo eso. Sí, cómo no. Sí. Y esperar de que en buena fe y con la misma diligencia con que abordaron este caso, se evacúen también las pruebas de la defensa.
que van a determinar definitivamente la inocencia de mi defendido. Sí, y el expediente de la mercancía, todo está definido, ¿no? Todo lo tienen. El de la mercancía, ¿De dónde viene esa mercancía? el de la mercancía. Me refiero a la de los cauchos, del aceite, de lubricante. Ah, no, claro, incluso en el expediente se mencionan las facturas. Y de todo hecho, eso ya lo tienen. De hecho, el órgano de investigaciones ya le ha llegado a algunos proveedores para determinar la procedencia de la Porque factura. de paso a Luis se le conoce de vieja data como un empresario, ¿no? Toda la vida ha hecho negocios. Sí, la familia de él, empezando por el papá del señor Luis Vermont, una persona muy responsable, muy seria, siempre ha sido electrodoméstico, y también en el ramo de fabricación de muebles, tienen una trayectoria de comerciante. De hecho, yo casualmente conozco a la familia de años antes, y antes de ser abogado, el señor Luis Vermont, y antes de ser registrador, el señor Luis Vermont era el que trabajaba con su papá en la fábrica. Sí. Era el que cargaba las mesas, era el que manejaba las camionetas para reparto de mercancía. Entonces siempre se le ha ligado al ámbito empresarial. Comercial. Okay. Bueno, es el abogado José Urbina, el defensor de Luis Vermont. Al regreso vamos a hablar sobre el caso perdió su empleo, ¿no? Como registrador Luis Vermont, para que nos aclare sobre eso. ¿En qué caso está? Al regreso, conversando con el abogado José Urbina. Bueno, muy bien, estamos tratando de aclarar, de informar a la opinión pública sobre el caso Luis Vermont, porque ha sido noticia en los últimos 15 días. Le estaba preguntando, doctor, esta situación judicial por la que atraviesa Luis, bueno, le ha llevado a separarse por lo menos ahora de su cargo como registrador. ¿Qué sabe usted sobre eso? ¿Lo han destituido? ¿Qué está pasando? Oficialmente no hay conocimiento acerca de destitución, ni tampoco de nombramientos de nuevo registrador. Yo me imagino que el SAREN pues hará sus investigaciones, esperarán también a ver si hay o no culpabilidad o algún tipo de responsabilidad penal, porque no podemos llevarnos del primer boom comunicacional, claro, o de las primeras impresiones. Han surgido rumores de ciertos personajes que se han sido propuestos para este cargo de registrador. Yo creo que al día siguiente mercantil. Ya se conocía uno que otro nombre. Sí, pero entonces... Todo era extraoficial también. Todo extraoficial, y volvemos a caer en el tema de la especulación. Hasta los momentos, siendo hoy el día miércoles, no me aparece ningún tipo de información oficial en relación a su estatuto funcionarial. ¿El SAREN ha hecho contacto directo con él? ¿Usted como abogado de Luis se han comunicado con él? Desconozco esa información, sí. Realmente desconozco la información. Lo que sí puedo decirles es que están a espera de las resultas que puedan suceder allí. Y el colectivo, doctor, usted que lo ha estado entrevistando, ¿qué le ha dicho? ¿Qué habla sobre este caso? Precisamente por eso es que me he acercado, gracias por abrirnos esta ventana, para aclarar esas dudas que existen en la calle y de esa información que hay, sí, por las mismas especulaciones que hay. Hay varias corrientes, hay muchas teorías, incluso llegaron a hablar en las redes sociales y en el foro comentarios muy fuertes, sí, de que Luis Vermont estaba gritando, de que ofendió la majestad al juez, pues. Y de que incluso se habló de que quiso decirle a los funcionarios policiales de que él era intocable. Eso es completamente falso. Todo eso se leyó en las redes, que se enfrentó al general, algo así. No, en ningún momento. Y en el acta policial, que también la tengo aquí, pero lamentablemente no la puedo mostrar, sí, no aparece ningún tipo de comentario en relación a mala conducta. Agresiones verbales, no. Por el contrario, todo fue voluntariamente. Él se prestó, él dijo, mire, yo estoy aquí para acompañar a mi hermano, porque me preocupa, es mi familia. Y bueno, en algún momento u otro pues fue la detención. Sí, había un comentario fuerte sobre, ya se sabe quiénes son los acaparadores.
político. Sí, Sí, ya lo sí. estaban sentenciando. Recuerde lo siguiente, donde se efectuaron los procedimientos es una vía pública, Ajá. es en las Vegas de Táriba, donde comunica con San Rafael de Cordero, con Cordero, se sube a Táriba, se sube a Palo Gordo, a varias series, es una vía que notoriamente es muy concurrida. Y estando el procedimiento, pues llega él en su vehículo, se baja con su hermano, y eso acaparó la atención. Además, la cantidad de cámaras que habían en los edificios de al frente. Yo creo que por eso se dejó llevar el órgano policial y dijo, vamos a efectuar unas detenciones. Por el boom. Por el boom. Yo creo que políticamente también, de no haber hecho ningún tipo de detención allí, iban a pensar, iban a decir, nos van a echar la culpa a nosotros, o aquí simplemente hubo algún tipo de arreglo. De alguna forma, aquí Sí, pero es una pero demostración. La ley no se puede basar en eso. La ley no se puede basar en eso. Pero estamos viviendo una situación en que la política y la parte comunicacional como la que estamos viendo afecta y daña a las personas. Sí, porque Bien. después, ¿qué viene? Después que viene. Pues estoy observando con gratitud. Usted tiene mucha esperanza, mucha... No, por supuesto. El trabajo jurídico lo ha hecho basado en pruebas concretas. Sí, estamos trabajando un equipo, ¿verdad?, de abogados, estamos analizando toda la situación y he visto que existe un profesionalismo, una imparcialidad desde el punto de vista judicial. Ellos simplemente están tomando unas decisiones con lo que ven en primer momento, Sí. pero hasta que no se terminen de evacuar las pruebas, pues no podrán tomar otro ¿Viene tipo qué, de doctor? decisión. ¿Una audiencia? ¿Qué viene ahorita? Ahorita vienen actividades, lazos de apelación, vienen las diligencias de investigación que tanto he repetido, para que la gente entienda las diligencias de investigación. Testigos, En esta cosas etapa así. son las pruebas, que pueden ser testigos, pueden ser informes, pueden ser inspecciones, para determinar lo acontecido. Luego de ello es que podemos solicitar, una vez que se modifiquen los elementos y las condiciones por las cuales se dictó la medida privativa de libertad, que se van a modificar con las pruebas, podemos solicitarle al ciudadano juez que revise esa medida cautelar para obtener con prontitud un sometimiento a juicio, pero en libertad. Claro, y solamente se va a Y tratar... también puede ser que una vez que tengamos todas las pruebas, pues se pueda considerar un sobreseimiento. ¿Y por qué no se hizo eso, doctor? El juicio en libertad, que también está estipulado. O el acaparamiento, ¿no? Porque se dejaron llevar por la especulación del local de al lado. En primer momento se creyó, aunque estaban en expediente separado, de que estas personas eran responsables del alijo de alimentos y artículos de primera necesidad que habían sido tomados al lado. No estaba claro, eso es cuestión de horas. Acuérdense Claro, que el órgano claro. tiene que presentar el aprendido dentro de las 48 horas siguientes. Y en horas no se aclara la situación. Y sale la prensa, salen unas declaraciones de que el Exacto. señor Luis Vermont, el señor José Vermont son grandes acaparadores y los muestran las imágenes de un local lleno de sacos de arroz, llenos de... Impactante. Claro. Una noticia nacional. Claro. Entonces, en ese momento no hay más nada, tampoco la defensa, ni los aprendidos pueden hacer ninguna prueba, ninguna diligencia de investigación Sí, sí. que demuestre su inocencia. ¿Qué viene ahora? ¿Qué van a hacer ustedes como defensores del Bueno, doctor Luis Vermont? demostrar la realidad de los hechos, demostrar de lo que aquí se está diciendo es la realidad y llevar esto a conocimiento del juez para que se aclare la situación y se obtenga en definitiva, primeramente la libertad y luego una sentencia absolutoria. ¿Y usted ha visto receptividad en el juez? Receptividad, Bueno, ellos nunca pueden... no, receptividad, lo que he visto es que han actuado de forma objetiva e imparcial. Se han mantenido en su jerarquía, Sí. y están revisando Además que las actas. son autónomos Son sus decisiones. autónomos en sus Ustedes decisiones. como Claro. abogados tienen que demostrar lo contrario de lo que la Fiscalía está Correcto. haciendo. Y aunque la Fiscalía es quien acusa, también la Fiscalía tiene esa doble función, vamos a llamarlo Sí. así, que es que como órgano que actúa de buena fe, si la Fiscalía observa de que hay elementos que demuestran la inocencia, también tienen que llevarlas a conocimiento del juez. Ah, por eso. ¿El ánimo de Luis cómo está?
no es fácil No, por supuesto, por supuesto. encontrarse detenido, no es fácil estar preso. Es más, yo creo que ni siquiera en un supuesto caso de que exista una detención domiciliaria es fácil. No, por supuesto. Y además él es una persona activa, él es una persona social que está siempre en su trabajo y encontrarse... Y pues, es figura pública y notoria claro, de claro, lo que es el por gobierno. supuesto. Sin embargo, él está muy sereno, él está Eso le iba a decir, seguro de está su confiado. inocencia, ¿sí? Él sabe que de alguna En forma medio de la incomodidad que debe se tener, cometió por una supuesto. injusticia y seguro está, porque tiene su conciencia tranquila de que se va a salir bien de esto. Y la familia, por supuesto, Claro, incómoda. claro, incómoda, pero también saben, Ujú. ¿verdad?, quién es él y también su hermano Josué. Y el trabajo de los abogados es precisamente eso. Es demostrar todo eso, Sí. correcto. ¿Son cuántos los defensores que tiene? Somos 4, Un equipo un completo equipo de trabajo. Sí. Ujú. Ya está adelantado el trabajo de la defensa. Sí, cómo no. Eso ha sido prácticamente 24 horas desde que iniciamos, desde que empezamos a patrocinar al doctor Luis Vermo y a su hermano José Vermo. Sí. Por eso decidió usted salir a los medios de comunicación. Claro. De hecho, mi presencia en los Porque medios de es comunicación... incómodo el tema porque hay cosas que no puede decir. Sí. Mi presencia en los medios de comunicación es porque ya no puede darlas él. Él no puede estar saliendo por los medios de comunicación. Él quiso llevar unas notas que salieron en la prensa. Hizo un comunicado. Sí. Y de ahora en adelante pues tenemos que hacerlo nosotros porque tenemos que aclarar este punto. Sí, y para evitar más contratiempos. Sí. Bueno, al regreso, doctor, yo quisiera preguntarle, porque mucha gente lo ha hecho, ¿por qué fue detenido y por qué está detenido en el cuartel negro primero el doctor Luis Vermo y Bien. no en otro sitio de reclusión? Ya volvemos. Bueno, yo le estaba preguntando, doctor José Urbina, una inquietud que se ha dado a conocer y mucha gente, sobre todo en el sector político que tiene que ver con la oposición contraria a Luis Vermo, decían que por qué estaba detenido en el cuartel negro primero y no en el cuartel de prisiones o en el centro penitenciario de Occidente. Es curioso que este tema se esté tocando en estos momentos por la figura pública Sí, que sí. es el doctor Luis Ernesto Vermont Rey. Pero lo que no sabe la gente es que de hace un par de años se tiene la directriz de que los detenidos en diversos procedimientos, bien se trate de accidentes, bien de delitos, quedan en ese momento bajo órdenes de quien lo captura. Luego los pasan a órdenes del Ministerio Público y luego el Ministerio Público los presenta ante el tribunal. Y dado la problemática existente en el CPO, se ha tomado como directriz de que los detenidos se mantengan en manos de quien produce la aprehensión. En este caso, quien realiza la aprehensión el día 9 de septiembre fue un órgano militar. Fueron funcionarios del ejército venezolano. Esa es la razón primordial. Por otra parte, es bueno aclarar también a la opinión pública de que en diferentes dependencias, tanto del ejército, policía municipal, estatal, nacional, Guardia Nacional Bolivariana, existen detenidos de todo tipo, tanto civiles como militares. Por ejemplo, en estos momentos en el batallón 208 del ejército, conocido como Negro Primero, ¿cómo no? hay aproximadamente 20 personas, 25 personas detenidas, entre civiles y militares. Y dentro de ellos está Luis Ernesto Vermont Rey y su hermano José Vermo. Mucha gente no sabía eso. Sí, allá hay muchos detenidos, Sí. allá hay varios detenidos. De hecho, todos los días, como yo tengo que estar conversando con mi defendido para las estrategias de la defensa, se observa el traslado de varios tipos de detenidos por otros procedimientos. Sí, porque decían que era algún privilegio, entre comillas. Estar detenido no es privilegio, no es privilegio. No, pero decían eso, que por qué no había ido. No, ellos están en celdas comunes allá.
Claro. y comen todos los presos juntos. Igual pudo haber quedado en el zonal 21, en el antiguo Core 1. Si la detención la efectuaba, es más, cuando es el órgano opresor, es la Guardia Nacional Bolivariana, pueden estar en el Core 1, que es el antiguo, o en cualquiera de las dependencias de la Guardia Nacional. Por ejemplo, hay actualmente detenidos en las alcabalas. Cuando la alcabala de Mirador estaba ordenada en la Guardia Nacional, ahí habían más de 20 detenidos. En una dependencia de la Guardia Nacional también en Capacho hay detenidos. Sí. O sea, que si estuvieran aquí, lo más seguro es que estuvieran en Capacho. Doctor. De hecho, en la Guardia Nacional he visto detenidos en patrullas inutilizadas de la Guardia Nacional. O sea, esas patrullas que están dañadas, que se les dañó el motor, están en la calle, están dentro de la... Lo que conocíamos antes en las perreras. Ok, en las perreras. Sí. Para darle un nombre, ¿no? El delito de acaparamiento estipula 8 a 10 años. El acaparamiento, según la Ley Orgánica de Precios Justos, estipula una pena de 8 a 10 años. Si sacamos la media, sumamos 8 más 10 son 18, la mitad son 9 años. 9 años sería la pena a aplicar. Si hay agravantes, lo aumentan a 10 y si no, lo bajan a 8 años. Y eso es uno de los puntos importantes en relación a la privativa de libertad, porque la privativa no permite una libertad controlada cuando existe un riesgo de fuga. Riesgo de fuga que aquí no existe. ¿Por qué? Porque, como hemos hablado, el señor Luis Vermont es una figura pública, es registrador mercantil, juega un papel importante también desde el punto de vista político, eso se ve en los medios de comunicación. Sí. Aparte, tiene un arraigo familiar y personal muy fuerte en San Cristóbal. Aquí están las empresas del papá, aquí están los negocios de ellos, de la familia en general. Riesgo de fuga realmente no existe. Sí. Y es una persona que se presenta ante cualquier aeropuerto, se presenta ante cualquier terminal, ante cualquier aduana y lo van a conocer de inmediato. Coordina incluso una fundación denominada Los Defensores del Comandante Hugo Chávez. Sí, él en materia política está es muy activo. Muy conocido. Es muy activo. Y en la prensa, pues, a diario sale. Total que está desvirtuado completamente de peligro de fuga. Sí. Y al no existir agravantes, quiero señalar lo siguiente, a no existir un agravante, ni existir que sea reincidente en el delito, jamás se podría pensar en aplicarle la pena superior. Por lo tanto, está descartado ese peligro de fuga y de obstaculización. Doctor, yo le voy a dar una información. En el corte me tomé periodísticamente hice algunos contactos y ya me están respondiendo. Estaba preguntando sobre los señores propietarios de este negocio. Me están indicando una fuente periodística que tampoco la voy a decir a usted, como usted tiene el derecho me está indicando que ya se libraron las boletas de captura para estas 4 personas que usted estaba indicando. E incluso me dice que ya hay una persona detenida. Para los propietarios de agropecuaria, se libraron las boletas de captura. Bueno, y entonces, que ya hay uno detenido. ¿Qué significa para usted eso? No, me parece muy bien. Le estoy dando una premisa. Porque así se puede dar cuenta a la opinión pública de que nada se tenía que ver con ese local de alimentos. Por eso yo lo señalé en un principio, y esta noticia que usted me está dando ahorita, que estamos recibiendo, es espectacular. Porque así nos damos cuenta de que nada tiene que ver con el local de los alimentos. Eso es muy bueno. En materia de sustanciación, pues le va a servir. Claro. Y para romper esa matriz de opinión que existió. Fíjese que bueno. Bueno, estupendo. Ya le acabo de dar una premisa. Muy bien. Doctor, muchísimas gracias, ¿no?, por haber estado con nosotros. Muy agradecido a usted. No sé si se ha explicado debidamente, era lo que usted quería decir sobre este caso. Deslindar y que la gente entendiera de que son cosas completamente separadas y que no podemos llevarnos por impresiones de primer momento y por simple apreciaciones o rumores en la calle. Hay que esperar de que cada quien ejerza su derecho a la defensa, de que cada quien explique las circunstancias en las cuales fueron detenidos en este caso. ¿Cómo es que se dice en derecho? ¿Cada quien es inocente? Hasta que no se compruebe lo contrario. Hasta que no se compruebe su culpabilidad. Sí. Aquí existe y reina constitucionalmente, impera
el principio de la presunción de inocencia. Sí, y con todo el El, cual respeto. el que fue violado, lamentablemente, por rumores. Ajá. Y todo esto se lo va a llevar usted al juez. ¿Cómo no? Esa es nuestra labor. Porque fíjese que el caso más concreto va a ser qué va a pasar con su cargo, ¿no? Como registrador, en caso de resultar inocente de este caso. Pues entendemos que esto no es una decisión de tipo No, por supuesto. regional, Por supuesto. ¿verdad? Esto depende de un organismo nacional y esperaremos a que el SAREN haga sus investigaciones. Y quizás lo que más le va a interesar a Luis es la opinión pública. Claro. Regional. Y también esperar esto. Creo que lo han sabido manejar desde el punto de vista del Servicio Autónomo de Registros de Notarías, porque estarán esperando también algunas resultas, ¿verdad? Que el funcionario ejerza su defensa para saber si existe o no responsabilidad. Porque sería muy mal visto de que se demuestre una inocencia y que haya sido destituido por ello. Claro. Sería muy mal llevada una administración. Y que eso también pudiera ser objeto de una defensa por parte suya también. Claro, por supuesto. Si él lo solicita. Si él lo solicita. Quizás a usted no le compete eso, pero el registro se mantiene activo, el trabajo es normal. Sí, allí hay un registrador oficial y se sigue prestando servicio público. Aparte de ello, pues tengo conocimiento de que por lo menos el registro que manejaba el ciudadano registrador el tercero mercantil es uno de los que administrativamente está en primera plana desde el punto de vista de recaudación y de manejo de expedición de actas y de nuevos registros. En cantidades y en porcentajes tengo conocimientos que supera a los otros dos registros mercantiles. Bueno, así como yo le di esa primicia, espero que usted me dé la primicia en cuanto tenga cualquier noticia se la hago llegar. Sea cual sea. Bien. Suerte entonces, doctor, y muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias. Y a ustedes, amigos, gracias por habernos permitido ingresar hasta sus hogares. Será hasta una nueva oportunidad.